Aunque la atención en este momento está centrada en la transición y las negociaciones entre factores políticos, hoy queremos hablarle especialmente a esas miles de víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Cuando un gobierno decide cerrar una puerta a la justicia internacional, la gran pregunta es si con eso logrará escapar de ella o si simplemente confirma por qué esa justicia sigue siendo necesaria. Analizamos las implicaciones de la decisión de la administración de Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela del Estatuto de Roma y el verdadero alcance frente a la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Conversamos con Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, director de Provea. Bienvenido a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Mildred. Y bueno, espero que todos los tuyos estén bien. Y por supuesto, uno siempre ratifica los deseos de que todos los venezolanos se encuentren de la mejor manera después de, bueno, esto tan terrible que nos ocurrió con el doblete sísmico. Sí, un día a la vez, como le digo todos los días a mi mamá, ¿no? Porque eso genera, aparte de lo que ya venimos padeciendo desde hace muchos años, esto como que suma un elemento emocional importante que hay que considerar, ¿no? Para lo que resta del año y años posteriores también. Rafael, la salida del Estatuto de Roma representa un blindaje para los responsables de presuntos crímenes de lesa humanidad o jurídicamente la investigación de la CPI sigue intacta frente a la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez. Sí, mira, es muy importante como lo describiste porque es una ventana. Y yo sé que, bueno, todos los venezolanos tenemos la urgencia que esta situación de violación de derechos humanos comience a resolverse. Y a uno le gustaría que la Corte Penal Internacional fuera, bueno, fuera expedita. Pero lamentablemente sabemos que es una institución que por su naturaleza penal, por la naturaleza penal de la investigación, necesita tiempo para poder levantar todos los elementos que cuando inicie una investigación o una acusación con nombre y apellido, por supuesto ese expediente esté lo más blindado posible. Es decir, no solamente bastan los testimonios que son muy importantes de las víctimas, no solamente es suficiente las declaraciones públicas que han hecho los funcionarios, sino que necesitamos evidencias concretas, ¿no? Claro. Y es por eso que este tipo de investigaciones lamentablemente tarda más de lo que la necesidad de justicia que tenemos los venezolanos y especialmente las víctimas tienen. Pero esta es por supuesto, una muy mala decisión por parte de las autoridades venezolanas, pero aquí hay que subrayar una cosa, y es que la investigación no se detiene, ¿no? Eso, digamos, es la primera idea que deberíamos mantener en nuestra cabeza. Y la segunda es que esta denuncia del Estatuto de Roma solamente va a tener efecto dentro de un año, ¿no? Es decir, el efecto que va a tener, el efecto real, es que las autoridades venezolanas o la situación venezolana no va a poder investigarse los hechos que ocurran del 2027 en adelante. Pero todo el caso que se ha venido armando, que recordemos es a partir del 2014, ese va a continuar siendo investigado. Es decir, que las autoridades no van a evadir su responsabilidad en el caso de que, como todos esperamos, se inicie una investigación, un caso concreto con nombre y apellido sobre el tema de la cadena de mando, porque aquí no solamente sería, bueno, quién disparó, quién torturó, sino especialmente quién dio las órdenes, ¿no? Quién toleró, quién estimuló, quién protegió a los funcionarios que realizaron esas situaciones calificadas como delitos contra la humanidad. Entonces, aquí se intenta debilitar a la Corte Penal Internacional. Lamentablemente hay varios países que están en esa arremetida porque quieren estar fuera de este escrutinio internacional. Y fíjate que esto es un mensaje importante, ¿no? Lamentablemente, dentro de Venezuela no tenemos instituciones independientes, no tenemos una justicia que cumpla su rol, no tenemos la posibilidad que la Defensoría del Pueblo pueda, bueno, finalmente acompañar a los ciudadanos en sus diferentes denuncias de manera plena. Y es por eso que necesitamos este escrutinio internacional que ha costado mucho tiempo, Mildred, construirse, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se ha venido de manera lenta construyendo esta arquitectura de protección a los derechos humanos que sabemos que es imperfecta, que hay muchas cosas que mejorar, pero precisamente la Corte Penal Internacional es el único mecanismo que es jurídicamente vinculante sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Es decir, es el único que puede emitir, por ejemplo, una orden de captura, una orden de privación de libertad a nivel internacional, porque el resto de los mecanismos, por ejemplo, Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basan en la buena fe de los estados, en que, bueno, en que ellos asumieron unos compromisos
y hay diferentes mecanismos de presión diplomática para que esos mecanismos sean cumplidos, pero eso tiene una limitación con los autoritarismos modernos, como el de Venezuela, ¿no? Que no les importan ese tipo de mecanismos en materia de derechos humanos. ¿Qué busca el gobierno de Delcy Rodríguez con todo esto? ¿Seguirle el juego a Estados Unidos? ¿Crees que esto es planificado? Porque lo comenzó fue Marco Rubio, prácticamente atacando a la Corte Penal Internacional y días después, salió el anuncio de Félix Plasencia por redes sociales diciendo que se estaban retirando. Sí, muy interesante la pregunta que haces porque la estrategia que habían venido realizando las autoridades venezolanas era intentar utilizar la Corte Penal Internacional a su favor, ¿no? Y esto era básicamente por la asesoría cubana. Bueno, los cubanos tienen más de 50 años y se han convertido en expertos en utilizar los mecanismos de Naciones Unidas a su favor, ¿no? Y fíjate que lo que Venezuela hizo fue, o las autoridades venezolanas, incorporar una denuncia adicional, el caso que se conoció como Venezuela 2, que ya ha sido desestimado, eso es importante subrayarlo, en donde Venezuela decía que había sido víctima, el país había sido víctima de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la aplicación de sanciones. Y fíjate que la Corte Penal Internacional se vio obligada a procesar esa denuncia, a utilizar recursos humanos y materiales, ¿verdad? Para ver si lo que Venezuela estaba diciendo tenía, bueno, algún tipo de asidero a la realidad. Y esa era una estrategia precisamente para, bueno, retrasar la investigación de Venezuela número 1, que es como se conoce la de los delitos contra la humanidad a partir del año 2014. Entonces, esa asesoría cubana lo que estimulaba a Venezuela era retrasar, ¿no? Retrasar. Y fíjate que esa estrategia de incorporar un familiar del fiscal dentro del equipo de defensa precisamente era para generar problemas, ¿no? Por conflicto de intereses. O, bueno, enviar, que las autoridades venezolanas enviaran, bueno, 50.000 folios de documentos que seguramente la mayoría de ellos eran documentos que no eran pertinentes para la investigación y para la defensa de las autoridades, pero obligaban a la Corte Penal Internacional a revisarlos, ¿verdad? A usar recursos humanos y materiales para ello. Entonces, ahorita vemos un cambio, ¿no? Vemos un cambio porque, bueno, a partir de 3 de enero, como sabemos, la situación en Venezuela se ha modificado y la estrategia de Estados Unidos siempre ha sido desestimar a la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos nunca ha sido signatario, nunca ha firmado el llamado Estatuto de Roma, que fue ese documento por el cual se creó precisamente la Corte Penal Internacional. Claro. Entonces, pero Estados Unidos siempre ha sido refractario, no solamente a la Corte Penal Internacional, sino a otros mecanismos de escrutinio en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco Estados Unidos la reconoce. Y eso no es reciente, eso no es una política de Donald Trump y Marco Rubio, eso ha sido un continuo dentro de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos alegan la soberanía y por supuesto temen que eso pudiera generar diferentes acusaciones o problemas internos. Y Venezuela está aprovechando no solamente la tutela, sino estas palabras agresivas de Marco Rubio sobre debilitar las competencias de la Corte Penal Internacional, debilitar a la institución. Ya sabemos que han sido sancionados algunos integrantes de la Corte Penal Internacional por parte de Estados Unidos. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Delcy Rodríguez y el chavismo que tanto critica las sanciones contra sí mismo, bueno, las está apoyando en el caso de la Corte Penal Internacional porque les favorece. Entonces, yo creo que sí, están, como decimos en venezolano, están montándose en el barco, ¿no? Están aprovechando esa ofensiva y, por supuesto, la situación de tutela también para evitar, para desviar la atención sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Sin embargo, yo creo que puede ser contraproducente, Mildred, porque la Corte Penal Internacional siempre apuesta a que sea el Estado que ha sido señalado el que pueda investigar y sancionar, ¿no? Eso se llama el principio de complementariedad. Es decir, la actuación de la Corte Penal Internacional es complementaria a lo que pueda hacer el Estado, parte por su justicia nacional, ¿no? Y es por eso que vimos hace algunos meses atrás esa firma de un acuerdo de trabajo entre la Corte Penal Internacional y las autoridades venezolanas, porque allí el Estado se comprometía a reformar la justicia y a investigar luego y sancionar a las personas que habían sido señaladas como responsables de esos delitos. Y fíjate que eso se incumplió de una manera tan grave que finalmente en diciembre del año pasado, que nos parece hace mucho tiempo, pero en diciembre del año pasado, la Fiscalía anunció que se
retiraba de Venezuela por el incumplimiento sostenido de Venezuela de su acuerdo de trabajo. Y este dato es importante, porque yo creo que refleja la voluntad política de las actuales autoridades venezolanas en cumplir acuerdos, ¿no? Ellos honran su palabra, generan espacios supuestamente de entendimiento para acordar cosas y bueno, reiteradamente, como lo ratifica esto último la Corte Penal Internacional, la incumplen. Entonces, yo creo que el mensaje que está mandando la comunidad internacional, porque no es solamente Estados Unidos, un actor en la crisis venezolana, por supuesto necesitamos que el resto de la comunidad internacional acompañe la transición a la democracia de los venezolanos. Creo que el mensaje que está enviando Delcy Rodríguez es que ella se está vendiendo como parte de un nuevo momento político, como una persona diferente, como supuestamente un estilo diferente, pero fíjate, los hechos están hablando, que es más de lo mismo, es una bala en la impunidad, es impedir el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Sí, el que no la debe no la teme, no tendría por qué, si quiere hacerlo diferente, yo creo que lo mejor era avanzar y decir, bueno, nos ponemos a la justicia, ¿no? A que nos investiguen y bueno, que se determine si hay culpabilidad o no, porque finalmente eso es un juicio, pero evidentemente ya sabemos cómo van reaccionando y lo que vamos viendo y por eso lo estamos analizando, para que sobre todo esas personas a las que se le han violado sus derechos, que han pasado tantos años encarcelados injustamente, a esas familias que les han asesinado a sus seres queridos en manifestaciones en Venezuela y todos esos contextos que están dentro de la investigación de la Corte Penal Internacional, como bien lo aclaraste desde el año 2014, pues tengan algún respiro en cuanto a justicia, ¿no? Que ellos puedan decir, bueno, están actuando. Es lento el proceso, siempre se ha dicho, pero es importante que no abandonemos este espacio y no dejemos de hablar porque todo al final del día tiene que ver con derechos humanos. Tanto esta transición que se está viviendo como todo tiene incidencia directa en los derechos de los venezolanos, en nuestros derechos humanos y esto no puede escapar, esto tiene que estar presente, este debate en la mesa de negociación, esté quien esté, porque es fundamental la liberación de presos políticos. ¿Qué cifra maneja Provea en este momento de personas que continúan encarceladas por razones políticas? Sí, bueno, yo sigo siendo parte de la Asamblea de Provea, pero ahora estoy trabajando en una ONG que se llama Laboratorio de Paz y por supuesto somos parte todos del movimiento de derechos humanos. Y organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y el Foro Penal, que son los colegas que se abocan directamente a trabajar con familiares y con presos políticos, hablan que todavía permanecen más de 400 personas. Rafael, si la Corte Penal Internacional mantiene jurisdicción sobre los hechos ya en investigación, ¿qué mensaje político y jurídico envía el régimen de Delcy Rodríguez al retirarse del Estatuto de Roma? ¿Es una admisión de temor frente al avance de la justicia internacional? Sí, evidentemente, digamos, los diferentes gobiernos bolivarianos, Hugo Chávez primero, luego Nicolás Maduro y ahora ratificado por Delcy Rodríguez, son reacios al escrutinio internacional, ¿no? Al monitoreo en materia de derechos humanos. Fíjate que permanentemente han desestimado la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Hugo Chávez denunció a la Convención Americana y nos retiramos de esas instancias. Y ahora Delcy Rodríguez, bueno, mantiene esa política de desconocimiento de este monitoreo internacional. Así que para mí lo importante es que en este momento Delcy Rodríguez está reafirmando precisamente que es una continuidad y no que es una persona diferente, que supuestamente estamos en un nuevo momento político donde van a ocurrir cosas de manera diversa como habían ocurrido antes y sus actos, sus hechos, están ratificando que sigue siendo más de lo mismo de lo que los venezolanos hemos padecido en las últimas décadas. Así que y en segundo lugar, creo que también es un mensaje importante, no solamente para la comunidad internacional, sino para los venezolanos, sobre que en Venezuela no van a haber reales reformas del sistema de administración de justicia que había sido uno de los compromisos adquiridos en ese memorándum de trabajo con la Corte Penal Internacional. Y en segundo lugar, que no va a haber voluntad para tomar los correctivos necesarios para que las situaciones graves de violación a los derechos humanos no ocurran en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es claro sobre la bala, la impunidad, sobre que se va a mantener prácticas autoritarias y abusivas sobre el conjunto de la población. Así que yo creo que esto es muy importante que el resto de la comunidad internacional tome nota. No solamente Estados Unidos tiene protagonismo en la situación venezolana, esperamos que el resto de la comunidad internacional también se aboque no solamente a ayudarnos a la reconstrucción material
de lo dañado por el terremoto, sino especialmente la reconstrucción institucional, porque esas dos dimensiones van de la mano. No podemos pensar que podemos reconstruir materialmente de manera eficiente y de manera óptima el país si no hay instituciones legítimas y si esas decisiones no se toman con criterios técnicos, con criterios profesionales, no con criterios ideológicos como lamentablemente se han venido tomando hasta ahora. Así que yo creo que el mensaje es que se mantiene la impunidad, si se van a mantener los mecanismos de represión, que si bien en este momento están en baja intensidad, pudieran activarse, reactivarse en cualquier momento futuro. Finalmente, pensando en el futuro, ¿qué riesgos enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos si una vez efectiva la salida de Venezuela del Estatuto de Roma se cometen nuevos crímenes que ya no pueden ser investigados automáticamente por esta instancia? Mira, yo creo que lo importante es que aquí hay algo, Mildred, que es importante. Mira, yo como defensor de derechos humanos, que hemos estado involucrados en la documentación y en el envío de información a la Corte Penal Internacional, yo creo que ni siquiera tenemos la mitad de la información de lo que ha ocurrido en Venezuela recopilada y sistematizada. Es decir, yo sé que, bueno, hay miedos legítimos de las personas y sus familiares que, bueno, que han sido víctimas y que han sido testigos de cosas terribles, pero por supuesto los seguimos invitando a que den un paso al frente, que den su testimonio, que den las evidencias que puedan dar, porque la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos, como la Misión Independiente de Determinación de Hechos, tienen la formación necesaria para mantener a resguardo la identidad de las personas, ¿no? Para que eso sea de manera confidencial, por mecanismos seguros, para no poner en riesgo a las personas que suministran esa información. Así que, bueno, vamos a continuar ese trabajo de recopilar y documentar las cosas que han ocurrido y, por supuesto, el testimonio de las personas es muy importante. Así que, bueno, eso es un desafío que tenemos para que ese expediente, bueno, sea lo suficientemente robusto para que cuando se inicie un proceso contra una persona con nombre y apellidos, bueno, no haya duda, no haya posibilidades de que esa persona pueda evitar una sentencia por parte de la justicia. Así que ese es mi primera recomendación. Las organizaciones vamos a continuar trabajando con ello. Y por supuesto, nosotros queremos que eh, el inicio de una investigación con nombre y apellido genera un efecto disuasorio. Que esto ocurrió, Mildred, en el primer año, cuando se anunció el inicio de una investigación. En Provea, bueno, están los números de cómo se disminuyeron las detenciones arbitrarias, las torturas, porque, bueno, los funcionarios tenían muchos temores a ser víctimas entonces o a ser objeto de una investigación. Entonces, bueno, eso generó un importante efecto disuasorio al inicio. Lamentablemente después, bueno, con estas labores de retardo y con estas situaciones dilatorias que las autoridades iniciaron, bueno, pues ya se acoplaron a esa situación como lo vimos dramáticamente en el 2024. Pero si se inicia una investigación con nombre y apellido, esto seguramente va a generar una situación de autocontención para ese abuso de poder. Y lo más importante es que tenemos que seguir empujando para que haya una transición a la democracia en nuestro país, que sean nuevas autoridades las que se comprometan con el respeto a la Constitución, con los derechos humanos y, por supuesto, evitar todo lo que ha ocurrido. Así que, digamos, para mí va de la mano, no solamente que continúen funcionando estos organismos internacionales, que las víctimas sigan dando su testimonio, que logramos tener, así como ya tuvimos un caso favorable en la justicia internacional, el caso de Argentina, donde hay una orden de extradición para un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que está viviendo en España para que la justicia argentina lo procese. Bueno, pues así de la misma manera queremos que se active un caso sobre Venezuela, pero, digamos, la mejor protección para los derechos humanos va a ser tener un gobierno democrático, legítimo, apegado a la Constitución, apegado a las leyes. Y yo creo que ese, bueno, es el gran desafío que tenemos los venezolanos por delante en los próximos meses. En conclusión, Rafael, la investigación continúa, se puede dar el juicio aún sin que Venezuela forme parte del Estatuto de Roma, porque hay un lapso comprendido en donde sí formaban parte y allí queda. Por ende, si hay un veredicto final de ese juicio, evidentemente ya eso queda marcado. Si hay una orden de captura internacional, todo eso es aplicable. Esas personas van a quedar solicitadas independientemente de que no formen parte el país ya del Estatuto de Roma. ¿Es así? Es correcto. Y la investigación de la Corte Penal Internacional no depende de la colaboración de los estados. Por supuesto,
Son investigaciones independientes. Son investigaciones independientes y, por supuesto, bueno, ya el Estado no venía colaborando porque el Estado no suministra información a ninguna de estas instancias sobre esos temas. Seguramente se va a obstaculizar la presencia en terreno de algún miembro de la Corte Penal Internacional en los próximos meses, pero bueno, ya ellos habían salido porque por la ruptura de ese acuerdo de trabajo. Pero es importante subrayar que la investigación continúa y sobre todo el daño reputacional, porque esto sí fue algo que ocurrió. Lamentablemente no tenemos un caso, no tenemos una persona sentada en el estrado, en el juicio, pero este inicio que es histórico para América Latina porque nunca había ocurrido el inicio de una investigación por parte de la CPI para nuestra región. Bueno, generó un daño reputacional muy importante para las autoridades que querían venderle al mundo algo que no eran. Y yo creo que tenemos que mantener esos mecanismos abiertos. Así que sí, la investigación se mantiene y además las violaciones de derechos humanos no prescriben en el tiempo. Queremos que esto sea rápido, pero si no lo es, bueno, el día de mañana o de pasado mañana, por supuesto, las personas no van a escapar del arbitrio de la justicia nacional o internacional. Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y con toda mi audiencia en Impacto Venezuela este tema tan importante. No lo quería dejar pasar porque aunque, como lo dije al inicio, toda la atención mediática y de la ciudadanía está centrada en las negociaciones, es importante que no abandonemos el espacio de los derechos humanos porque finalmente eso nos impacta a todos. Aquí no hay distinción política en ese momento y lo sabemos porque incluso estamos viendo mucha disidencia chavista en este momento que no está de acuerdo cómo está actuando la administración de Delcy Rodríguez, entonces ellos también pueden ser víctimas de cualquier violación a sus derechos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Feliz domingo para todos. Igual. A toda mi audiencia también, gracias por su lealtad, por su sintonía, por acompañarme cada domingo en su espacio sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo.